Bueno, eh, esperamos a los compañeros que se van sumando y los voy agregando. Bueno, bueno, agregando otros accesos. Bueno, bienvenidos y buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar comienzo a este un nuevo encuentro, que en realidad es el tercer encuentro que realizamos en la Universidad Nacional del Sur, en esta nueva modalidad a la cual nos obliga la pandemia, que un poco pretende articular el territorio y la academia, el barrio y la universidad, los saberes y las prácticas, la unidad y la diversidad, que de eso se trata el poliedro, por esto es la mención al poliedro de la cultura popular y la perspectiva de género. El primer encuentro, que se denominó Educación, Universidad y Movimientos Sociales en América del Sur, nos acompañaron Emilio Tenti Fanfani, Juan Grabois, María do Carmo Díaz, que también iba a participar de esta reunión. Bueno, además de una gran cantidad de estudiantes, docentes, dirigentes sociales y trabajadores de la economía popular. El segundo, la Universidad de la Cultura del Descarte, que nos acompañó Alcira Argumedo, Daniel Ricci y Damián Barbarito de la CETEP, de UTEP, hoy, junto a cartoneros y cartoneras, liberados, referentes de movimientos populares, que generamos un intercambio junto a estudiantes y docentes de la Universidad Nacional del Sur. Bueno, este tercer encuentro lo íbamos a hacer en el segundo semestre, que es el poliedro de la cultura popular y la perspectiva de género, que tiene como temática la discusión de perspectiva de género, movimientos populares y educación. Bueno, les decía que lo íbamos a hacer en el segundo semestre y ya teníamos algunas confirmaciones. Por ejemplo, María do Carmo Díaz, que es de la Universidad de Belén de Pará. El sociólogo y fotógrafo Cícero Pedro Zaneto, que iba a hacer una muestra fotográfica de mujeres trabajadoras junto a Horacio Culaciati. Una comparación entre el Amazonas y nuestra ría, y nuestra región. Y también nos iban a acompañar Sandra Amorín, que es la presidenta de la Asociación de Habitantes de la Comunidad Quilombola Sitio San Joao, de la ciudad de Barcarena, en la región amazónica. Y Eneida Guimaraes, que tal vez también participe de esta reunión, que es la representante de la Unión Brasilera de Mujeres en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, esta presencia era fundamental para comprender lo que está pasando en nuestro país hermano, que tiene un solo responsable, que es un presidente negligente, intencionalmente negligente, que está llevando a un genocidio a las poblaciones indígenas del Amazonas. Así es que esperemos que esto lo podamos hacer cuando toda esta pandemia se termine, se pueda controlar y podamos volver a encontrarnos. Y bueno, un poco por esta situación pandémica que nos lleva a hacer este encuentro, hoy, 30 de junio, de manera virtual, que bueno, la virtualidad un poco nos extiende porque era un evento local y se transformó en nacional e internacional, sí, y también tenemos en cuenta nuestros compañeros de Brasil que participan, pero también nos limita en la posibilidad de encontrarnos, de intercambiar y de ampliar la participación, porque bueno, nuestros compañeros, compañeras de los distintos barrios se ven limitados porque la conectividad no alcanza, porque los medios tecnológicos no están y por una serie de situaciones, y nos gustaría que estén acá con nosotros participando en igualdad de condiciones, y no que sea el típico encuentro universitario donde unos hablan y otros escuchan, ¿no? Pero bueno, esto es lo que nos produce la tecnología. Así que bueno, decidimos hacerlo de esta manera. Quiero agradecerles también que hayan apoyado esto a nuestro secretario general de la FEDUM, que es Daniel Ricci, y a Martín Folini, que es el secretario de Interior, y a esta compañera que maravillosa, que ha hecho todo este trabajo técnico, que es Lucía Arenas, que es la secretaria de prensa de FEDUM. Bueno,
poco hecha esta introducción, paso a presentar a quienes van a exponer. Como les decía antes, está faltando Mariel, que se va a sumar en algunos minutos, y le cedo un poco también a Inés Ciccioli y a Rebeca Canclini, que van a coordinar este evento, que forman parte de la Comisión de Género de la FEDUN y son compañeras de SUDUNS, ¿no? El nuevo gremio docente de la UNS. Bueno, presento primero a Fernanda Cortés, que es docente del CBC de la Universidad de Buenos Aires, doctora en Ciencias Sociales, especialista en perspectiva de género y secretaria de Igualdad de Género y Oportunidades de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires. Jackie Flores, referente del feminismo popular y del Movimiento de Trabajadores Excluidos, MTUTEP, coordinadora nacional del Programa de Promotoras Ambientales, que es la primera política pública con perspectiva de género para el sector. Entonces así, Jackie, pues explícanos un poco más de eso. Mariel Fernández, que es una dirigente política argentina, integrante del movimiento Evita. En 2011 fue elegida concejal por el Frente para la Victoria y en 2019 fue elegida con el 60% de los votos como la primera mujer que accede a la intendencia del partido de Moreno en la provincia de Buenos Aires. Bueno, y Graciela Morgade, doctora en educación, especialista en género y sexualidades, es decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y actualmente subsecretaria de Participación y Democratización Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. Bueno, muchas gracias a todas por este esfuerzo, por su palabra, sus conocimientos y por ser parte de este hermoso, aunque costoso, esfuerzo de vincular ambos mundos, ¿no? Que a veces son tan distantes, con distancias tan enormes entre el territorio y con las necesidades de las más humildes de nuestras compañeras y la universidad, ¿no? Que es esto un poco lo que intentamos, esta vinculación. Así es que, bueno, agradecido, bienvenidas a participar de este encuentro y bueno, y ahora sí ya se encargan la doctora Rebeca Canclini y la licenciada Inés Ciccioli de coordinar este evento. Habilitan. Ahí está. Bien, buenas tardes a todos. Comentamos un poquito cómo va a ser la modalidad. Escuchamos primero a Fernanda, ¿sí? Y a medida que vayan surgiendo preguntas, lo que les sugerimos para no congestionar y que haya mucha interferencia con los micrófonos, les pedimos que las preguntas las vayan realizando a través del chat. Y también, si quieren, digamos, la pregunta está dirigida a alguna de las expositoras en particular, les pedimos que nos aclaren a quién está dirigida esa pregunta, ¿sí? Así después nosotros podemos transmitírselas a las expositoras. Muchas gracias. ¿Comienzo entonces, Inés? Te escuchamos, Fer, dale. Gracias. Bueno, me pongo el cronómetro para autocontrolarme, ya que no me van a poder mostrar papelitos como se hace en la presidencialidad, ¿no? Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación, ¿no? Al Sindicato Unido Docente de la Universidad Nacional del Sur, que es gremio de base de FEDUM, federación en la que compartimos, a la cátedra, por supuesto, a Martín. Bueno, yo decía, cuando estaba tratando de pensar de qué iba a hablar y qué iba a decir, lo primero que pensé es que lo que más lamentaba de esta virtualidad es no poder compartir mesa con quienes van a hablar conmigo, ¿no? Porque para mí, sobre todo acá las dos expositoras que tengo, estoy mirando en la pantalla, tanto Jackie como Graciela, son personas a las que he ido a ver y he ido a escuchar, ¿no? Y entonces, de repente poder sentarme en la mesa hubiera sido, por lo menos para sacarme una foto, ahora solo podré sacar foto a la pantalla y nadie sabrá si estaba con ustedes o no exponiendo, ¿no? Lo cual ya es un problema, pero bueno, queda en mi recuerdo. Agradezco ser la primera en exponer, porque eso en cierta medida me facilita las cosas, me daría vergüenza hacerlo luego. Y después me voy a tratar de ir un poco a lo concreto. Cuando vi el nombre y vi la palabra poliedro, reconozco que me quedé pensando, nunca fui buena
o no muy buena para las matemáticas y tuve que pensar que era un poliedro. Tuve que ver el dibujo, recordarlo, vi que eran distintas imágenes y entonces ahí pude entender un poco de qué venía esta idea de poliedro, ¿no? Y me pareció interesante porque era una buena imagen desde la geometría de lo que se estaba, o lo que yo imagino que estábamos tratando de hacer hoy, que era ver todas las caras de algo que en realidad es una sola cosa, ¿no? Que es una figura, es un contexto, es una sociedad en la que estamos todos, ¿no? En que estamos la educación, el sistema educativo, los sindicalistas, las mujeres, los varones, las disidencias, ¿no? Todos estamos ahí como personas, como actores, como instituciones, y me pareció una figura interesante pensarla del poliedro. Es más, creo que la voy a utilizar en alguna otra oportunidad. Y entonces me quedaba pensando en por qué me habían invitado, ¿no? Claramente no era ni la más reconocida figura ni de cuestiones de género, ni de desarrollo social, ni de territorio. Y entonces me quedaba claro que mi postura o mi posición tenía que ver con el sindicato. Yo represento hoy acá en esta charla a la FEDUM, digamos, al sindicato, y a un actor como el sindicalismo adentro de todo esto que estamos hablando. Yo soy secretaria de género en una de los sindicatos de base de la FEDUM. Y en esto me preguntaba cuál era el lugar de los sindicalistas o de las sindicalistas en esta cuestión. Y entonces me vino al recuerdo una vez que había escuchado hablar no tanto a Graciela, y ella explicaba cuando hablaba del porqué de la ESI, ¿sí? Digamos, de cómo llevar a cabo la ESI en el sistema educativo. Ella marcó, y a mí me llamó la atención en ese momento, debo reconocerlo, el rol de los sindicatos como defensores de los docentes en el sistema educativo. Y me llamó la atención porque en general, para los que venimos por ahí del mundo más académico, los sindicatos son algo que solo se estudian por afuera, ¿no? O sea, como se estudia también los movimientos sociales, ¿no? Estudiamos los movimientos sociales, estudiamos los pobres, estudiamos el sindicato, pero ella estaba poniendo a este actor, es decir, a los sindicalistas, como sujetos necesarios para la aplicación de un proyecto, de una ley nacional. Y en eso reconozco que ahí empecé a entender algo que tenía que ver con esto. Digo, para los que no la escucharon, ella hablaba de que los docentes estaban como en el punto de la batalla por lograr la aplicación de una ley en cada uno de sus territorios. Pero como había tanta oposición de la aplicación de la ley en muchos espacios, tenía que estar el sindicato ahí sosteniendo a esos docentes como defensores de ese colectivo que es el ser docentes, ¿no? Y entonces ahí me pareció que nosotros podíamos decir algo en tanto sindicalistas de qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer en el espacio de defensores de los actores trabajadores, ya sea los docentes, ya sea los trabajadores en los movimientos sociales? Es decir, cuál es el espacio en tanto parte de ese poliedro, ¿no? Que a veces, hay que reconocer, el sindicalismo a veces le cuesta sentirse parte de ese poliedro, y el poliedro a veces también le marca el límite y a veces lo pone adentro y a veces lo pone afuera, ¿no? En estas dificultades que tenemos de sentirnos partes de este colectivo. Después pensaba otra cosa, ¿qué otra cosa nosotros podíamos decir de esa perspectiva de género pensada en el sistema educativo y vinculada con la educación? Y es cierto que está la ESI, y para eso yo la dejo hablar a Graciela, pero también está la ley Micaela, que es otro elemento que nos ha atravesado a nosotros como sociedad. Y entonces tenía ganas empecé a pensar cosas de las que, digamos, cuando preparaba lo que quería contarles hoy. Y la ley Micaela, a la que adhirieron varias universidades nacionales, empezaron estas universidades nacionales a ver cómo se formaban, digamos, cómo tomaban esa perspectiva de género adentro de esas instituciones educativas. Y en esa cuestión, que otra vez el sindicato apareció como un actor necesario, nosotros como sindicato, desde la FEDUM, empezamos a ir a las universidades nacionales para introducir esa perspectiva de género entre los docentes y las autoridades de las universidades que habían adherido a la ley Micaela. Recuerdo la ley Micaela,
es una ley que surge a partir de un femicidio, del femicidio de Micaela, y en el que el Estado se reconoce como culpable y responsable de que ese sujeto que había matado a Micaela no estaba preso cuando debía estarlo, porque un juez no había tenido la suficiente mente, la suficiente mirada con perspectiva de género para que se hubiera dado cuenta que no estaba, que no debía estar libre. Entonces, una responsable o una irresponsabilidad de un juez había ocasionado una muerte, ya no accidental, sino una muerte que claramente podría haber sido evitable. Y yo me fui ahí, empecé a viajar en el momento en que no teníamos pandemia, a distintas universidades. No voy a mencionar a cuáles para no acusar o no reconozcan algunas autoridades y demás, pero lo que me pasó es algo muy llamativo y que me gustaría compartir, que es esto. Yo cuando escuchaba hablar de la ESI, a Graciela, a Dora Barrancos, digo, en esta cuestión de la aplicación de la ESI, ellas siempre hablaban que un problema fuerte que tenía esta aplicación tenía que ver con que la aceptación o no aceptación de las familias, ¿no? Y este lema que hemos escuchado muchos, que tiene que ver con que con mis hijos, esta frase de con mis hijos no, y esta idea de muchas familias de que la ESI no puede ser aplicada porque a los hijos son de las familias, ¿no? Y esta discusión donde los hijos no son de las familias, los niños son propios, ¿no? Y ¿de dónde queda el Estado o no queda el Estado dentro de esta situación? Pero yo iba a hablar con docentes universitarios, ¿no? Donde yo imaginaba que no iba a tener ningún problema porque estas personas eran autónomas. Y como eran autónomas, no iba a tener que pelearme con sus familias. Claro, no iba a tener que pelearme con sus familias, pero iba a tener que discutir con toda su formación patriarcal, de la cual eran parte tanto los docentes como las autoridades. Y yo me encontré discutiendo qué era el sexo y qué era el género con docentes universitarios, ¿no? Y uno dirá, ¿por qué marco este hecho de docentes universitarios? Porque para la gente que no está dentro de la universidad, muchas veces se mira el espacio universitario como el espacio iluminado, ¿no? Donde están los que más saben, los que más entienden de algunas cosas. No se sabe bien de qué cosas, pero son los que saben, ¿no? El doctor, la licenciada. Y de repente estos que eran los que más sabían, no voy a olvidar, tengo algunas frases que no olvidaré nunca. Y una es una que me contestó un ingeniero, ¿no? Aclaro el ingeniero porque eso cumple con algunos prejuicios que varios tenemos, que me dijo, yo pregunté cómo sabíamos cuando alguien era un hombre o una mujer. Una pregunta sencilla, solo disparadora de esta conversación, y me dijo, es muy sencillo, agarramos dos cuerpos que están enterrados, los desenterramos y vemos si tiene pito es hombre, si no tiene pito es mujer. Y es textual esta anécdota. Entonces dije, bueno, evidentemente vamos a tener que empezar un poco más atrás, ¿no? En la descripción. ¿Qué quiero decir con esto? Que la perspectiva de género no es algo que está resuelta en ninguno de estos espacios de los que Martín o la cátedra hablaba del poliedro, ¿no? La perspectiva de género es algo que tenemos que empezar a, lograr instalar en todos nuestros espacios, porque es cierto que la escuela necesita de la educación sexual integral, es cierto que la sociedad en su conjunto tiene que empezar a cambiar las miradas, y de hecho nosotros hemos visto en el transcurso de estos últimos años cómo el género ha ido atravesando, ¿no? Pero lo atraviesa, pero siempre con una lucha constante, ¿no? Martín decía, vamos a hablar de la primera intendenta mujer, cuando mencionaba a la compañera de Moreno, ¿no? Y yo, lo primero que me hizo referencia cuando él habló de la intendenta fue de los caballeros, ¿no? Como era el nombre que le llamaban, de los varones, los varones. Gracias. De los varones del conurbano, ¿no? ¿Qué palabra más clara y concreta que el espacio de los hombres, ¿no? No había ninguna posibilidad de que una mujer pisara el conurbano. Y de repente esta compañera les ganó con el 60%, ¿para qué decirlo? Entonces,
cómo en todos los espacios la perspectiva de género es una temática a conversar y a discutir. Pero, y ahí yo no quiero, digo, la compañera Jackie va a hablar mucho más de algunas cuestiones que yo, pero déjame afirmar, por lo menos por lo poco que sé de la temática, que la desigualdad, digamos, las desigualdades yo creo que se suman o se multiplican. ¿Qué quiero decir con esto? Que en los sectores donde hay pobreza, la perspectiva de género es un problema aún más grande. ¿Por qué? Porque pensaba cuestiones muy concretas que una vez le escuché mencionar a Dora Barranco y que me pareció básico, que fue, si no hay autonomía económica, si no hay independencia económica, todas las otras independencias están imposibilitadas. Cuando hablamos de violencia de género, ¿cómo le podemos pedir a alguna mujer que se vaya de ese espacio de cuestiones de violencia de género, digamos, de cuando está siendo agredida, si ella no tiene la independencia económica para irse? Entonces, todas las mujeres podemos sufrir violencia de género, sin lugar a dudas, ¿no? No es una característica del territorio, no es que las mujeres que vamos a la universidad no sufrimos violencias de género, todas las mujeres sufrimos violencia de género. La diferencia es que la falta de autonomía económica le suma, por eso decía las desigualdades se suman, suma una nueva problemática a esta cuestión. Entonces, y ahí entonces empezamos a tener un doble problema, que es cómo logramos que la perspectiva de género sea incorporada en todas las personas, pero que esta perspectiva de género sea incorporada, o sea, aprendida, sea abrazada, diría, más que aprendida, ¿no? Que sea abrazada por todos nosotros, pero por el otro lado, sea abrazada con todas las mismas posibilidades en todos nosotros. Porque digo, es muy fácil hablar de que las mujeres somos iguales que los varones, o que somos iguales las mujeres, las disidencias y los varones, cuando resulta que las posibilidades que tenemos frente a los distintos espacios no son las mismas. Pero para tranquilidad o para decir, yo miraba algunos valores, algunos números, decía, la desigualdad ocurre en todos los espacios. En eso podemos estar de acuerdo, digo. En las universidades, en estos mundos supuestamente, entre muchas comillas, de iluminados, la cantidad de rectores que hay en las universidades nacionales, es decir, la autoridad máxima de la universidad, en total, en todas las universidades nacionales en el 2018 era del 13%. Cuando las graduadas universitarias en el mismo año llegan a más del 60%. Entonces, no es, digo, la desigualdad en tanto ser perteneciente a un género o a un lugar o a otro es para todas. La diferencia, creo yo, y ahí es donde me parece que hay que ser conscientes de esto, la diferencia es cuáles son las posibilidades que tenemos nosotras, las mujeres, para poder romper con esa desigualdad. Depende en qué espacio nos encontremos. Entonces, yo creo por ahí, digo, desde mi humilde lugar, que quienes tenemos algunas cuestiones más resueltas, tenemos muchísimo más la obligación, casi yo diría una obligación ética con todo el resto de las mujeres, de pelear por la igualdad, porque si las que tenemos algunas cuestiones resueltas no logramos concebir y lograr que todos concibamos la igualdad de las mujeres, ¿qué queda para estas mujeres de las que hacía referencia al principio, que no tienen las posibilidades de elegir irse o no irse, estar o no estar? Entonces me parece, digo, para terminar, lo que quiero decir es que me parece que la perspectiva de género es para todes, pero nosotras, las mujeres con algunas cuestiones resueltas, tenemos la obligación frente a todas nuestras compañeras de luchar para que nuestras compañeras tengan las mismas posibilidades. Gracias. Gracias, Fer. Muchas gracias. Recuerden que dejamos ahí habilitado el espacio para preguntas. ¿Empiezo yo?
Dale, Jackie, sí, sí. Bueno, en principio, muchas gracias por la invitación. Qué bueno poder verla a Mariela después de tanto tiempo. Me pone muy... Qué loco, ¿no? Digo, cuando relataba Martín los anteriores encuentros, cómo fueron incorporándose o al menos teniendo la inquietud de conocer lo que significa esta identidad nueva que tiene que ver con la economía popular. Y siguiendo a Fernanda, digo, esto de lo que tiene que ver con perspectiva de género, que tiene que ver con lo cultural, cómo hemos intentado desandar de alguna manera, ¿no? Y qué bueno que muchas veces la facultad, yo acá digo, he confrontado de alguna manera con la facultad, porque es real que muchas veces la actitud que tiene la academia tiene que ver con presentarse como iluminados, y no solamente venir a preguntar, sino peor aún, se toman la atribución de comunicar lo que ellos entendieron o lo que se te dio, y toman la voz de algo que vinieron a conocer un día, 3, 4 horas, y después se toman como la temática real de proponer la solución. Y a mí me parece fascinante estos espacios, porque la realidad es que a partir de que nosotras hemos podido plantarnos desde otro lugar, si se quiere, somos mujeres y hombres que venimos realmente del descarte. Y haber tenido la capacidad de rearmarnos en nuestros tiempos y pensar hacia dónde queremos ir, no fue una tarea fácil, porque aparte nosotros sí que teníamos los derechos vulnerados, y los derechos vulnerados en cuanto a la educación. ¿Qué significa la educación? Con un pueblo, digo, que no solamente es ir y cumplir con la tarea de educarte, sino esa herramienta real que te da para plantarte en la vida desde otro lugar, que no solamente es discernir lo bueno y lo malo, sino que poder fundamentar hacia adelante y comprender al menos el sujeto que somos, el sujeto social, el sujeto político. En mi caso, por ejemplo, el sujeto ambiental, que es tan importante porque atraviesa las luchas. Digo, yo soy referente a un movimiento de trabajadores excluidos, el único movimiento que hay en la República Argentina de todos cartoneros y cartoneras. Y que hayamos podido profundizar en comprender, por ejemplo, algo que muchas veces no cae bien, pero es con la buena intención, la crítica, si se quiere, que cuando nosotras conocimos el feminismo, estaba muy alejado el feminismo de nosotras. Cuando empezamos a incursionar y entender el feminismo popular, ahí le dimos como una variante distinta, ¿no? Porque hacia las libertades que venimos construyendo en estos mandatos, que ya están muy establecidos, que por ejemplo, en mi caso, uno le incorpora a la lucha lo que es, ¿no? Digo, es la única forma que nos vemos desde lo individual para lo colectivo. La realidad es que dentro del MT, que se empiece a discutir feminismo popular, tiene que ver con que no resigné nunca el rol que se me tocó a partir del trabajo que tuve que generar, que nunca renuncié a pensarme desde otro lugar. Era realmente injusto que todas las mujeres cartoneras lo único que nos esperara fuera tirar una carreta de 300 kilos. Y cuando nos fuimos ayornando al feminismo, que ni siquiera pedimos permiso, nos acercamos así, hasta tímidamente les diría, empezábamos a comprender y a profundizar lo que se interpretaba el feminismo popular de nosotras. Si hay algo que tenemos como muy naturalizado nosotras las feministas populares, es la solidaridad, la generosidad. Nosotras sí que construimos por fuera de los mandatos, porque nos tocó esta figura que poco se habla, que muchas de nosotras, por los mandatos establecidos, terminamos siendo jefas de hogar. Y realmente nosotras construimos con libertad, porque si no lo hacemos de esa manera, todo es opresión alrededor nuestro. Nosotras no tenemos muy instalados los hijos, con mis hijos no. Porque como construimos colectivamente, lo nuestro es abrazar colectivamente. Y ahí entendíamos que le podíamos
sumar este feminismo popular, que ahora sí levantamos la bandera juntas, pero tuvimos que dar la discusión de que se entendiera que no necesitábamos que nos interpretaran nuestra realidad, que teníamos que achicar la brecha de los mandatos que están muy establecidos en el feminismo, que es querer conducir a la compañera. Y después, plantándonos de ahí, algo que también decía Fernanda, para nosotros fue muy importante y esencial pararnos del sujeto trabajador que somos, el trabajo ordenador de la vida, como me gusta decirlo a mí, porque empezábamos a comprender lo que muchas veces el trabajo formal, por X motivos, o por el sindicalismo, la burocracia sindical, que generalmente lo que permite que el sindicalismo que se quede en su propia órbita y defienda su propio sector, lo nuestro vinimos a irrumpir para construir, porque veníamos con este mandato solidario también. Potenciarnos desde la identidad de trabajadoras de la economía popular nos permitió que se entendiera y discutir que nosotras no tenemos necesidades, lo que nosotras tenemos son derechos no cumplidos. Y utilizando y haciendo enfoque en las palabras concretas y reales que necesitamos, porque si nos siguen interpretando, siempre vamos a ser las pobres, las que tenemos todos los problemas, los derechos no negados, y alguien va a seguir interpretando. Y nosotras ya hace por lo menos 6 años hemos decidido a nuestros tiempos, que eso es muy importante también, a nuestros tiempos de desandar todo el patriarcado que nos atraviesa, que tiene que ver con estas cuestiones de qué es el feminismo para nosotras. El feminismo representa libertad, pero también representa, a partir de la cultura del laburo que abrazamos todas nosotras, porque a veces se nos ningunea desde ese lugar, cuando se sigue replicando la palabra planera. Nosotras somos trabajadoras de la economía popular y hemos tenido la capacidad de generar un trabajo que nunca nos esperó, que entendemos y comprendemos que no se generó ni se va a generar. Entonces, con esa buena predisposición, lo que queremos es que nuestras necesidades terminen siendo derechos, porque son el derecho al trabajo, es lo que nosotros nos potencia poder comprender por qué es tan importante que el feminismo popular discuta realmente en todos los ámbitos la independencia económica. Si hay algo que tenemos claro las trabajadoras de la economía popular, es cuánto vale nuestra hora de trabajo, que conlleva una productividad. Entonces, eso, atravesando con el feminismo popular cómo llevamos adelante nuestras demandas, tiene que ver que el sector que representás tiene una gran diferencia a lo que se considera como sociedad estructural, ¿no? Porque nosotras siempre estuvimos fuera de cualquier discusión, no solamente de cualquier discusión, sino de cualquier decisión. Nosotras hemos padecido la peor de las violencias, las estructurales, las que lastiman, las que golpean, las que arrebatan la vida, pero también no se habla que nosotras hemos padecido la peor de las violencias, que es un Estado ausente. Digo, la pregunta, siempre me gusta hacer esta pregunta. ¿Quiénes de todos nosotros, los que estamos acá, alguna vez se preguntó qué hubiera hecho si lo hubieran impuesto en nacer pobre? Es re difícil. Es re difícil. Ninguno de nosotras hemos elegido eso. Sí hemos tenido la capacidad de plantarnos en algo que es cultural, que se vive, que nuestro pueblo lo tiene, que la historia, que tiene el combate obrero, digo, que tiene ese sindicalismo que nos ha abierto puertas. Desde ahí son nuestra herramienta para haber podido plantarnos desde otro lugar y que nos dejen de ver con esa mirada lastimosa y empezar a vernos como pares. ¿Quién dice que hay diferencia entre hombres y mujeres de la economía popular y el resto? La propia sociedad. Y es lo que nos tenemos que animar a no seguir
construyendo con esas palabras. Hay que retomar algo que a mí me gusta mucho, que es el respeto por el otro. Es la libertad de elección. En este feminismo popular, que yo, con una historia bastante jodida, triste, como todas y cada una de mis compañeras, hayamos tenido nosotras la elección de dejar esa historia de lado y plantarnos desde el progreso que tiene toda una sociedad a partir del trabajo. ¿Por qué no se nos puede ver desde el lugar real que somos? ¿Por qué siempre se nos viene a buscar el amarillismo? Se nos viene a buscar el amarillismo porque siempre quieren seguir interpretándonos y conduciéndonos. A nosotras el feminismo popular nos dio la plataforma, la vara alta que nosotras pretendíamos de la construcción propia, es que nunca más nadie va a interpretar lo que realmente nosotras necesitamos. Y lo que necesitamos a partir de la estructura de lo que ha pasado, de la construcción, de lo que ha pasado con el macrismo, digo, hemos sido nosotras las que no una vez más tener que resistir. Bueno, ya decidimos que evidentemente el cuero curtido lo tenemos, que no queremos seguir resistiendo, que nosotras no queremos seguir discutiendo nuestros derechos con un Ministerio de Desarrollo. Nosotras queremos seguir discutiendo y pretendemos discutir nuestros derechos con un Ministerio de Trabajo. Y muchas veces lo que tenemos por decir queda muy incómodo. Pero después hemos tenido nosotras la capacidad de discutir en esta herramienta que tiene historia viva y que tiene letra viva de la economía popular, por ejemplo, cómo resistimos al embate de lo que nos está pasando. Retomamos la patria y sabemos que tenemos una patria arrasada. Ahora, con nuestros tiempos, cuando lo digo yo, porque yo tengo compañeras, por ejemplo, para que nos demos cuenta cuál es el trabajo real del poder popular que construimos dentro del feminismo popular, porque creemos en un sindicato feminista en la cual muchas veces a los compañeros varones nuestros les incomoda, pero que no tenemos las estructuras de los otros sindicatos, que tenemos que ir a negociar. No, nosotras tenemos la potestad, y eso es lo que venimos a sumar al conjunto. Es que como nos ha tocado un trabajo par, digo, tirar una carreta es literalmente un trabajo de hombre, porque requiere de fuerza. Y desde ahí es cuando decimos, pará, si yo hice el mismo laburo tuyo, ¿cuál es la diferencia entre vos y yo? Ninguna. Y a mí no me va a diferenciar con el sexo que nací, eso lo fuimos comprendiendo hace mucho tiempo. Pero después la potencialidad de cómo generamos nuestras herramientas hacia las demandas de nuestro sector es la ley de emergencia en violencia de género, que hemos tenido la capacidad de retomar un derecho que muchas veces la sociedad no discute y que para nosotras las mujeres de la economía popular es fundamental. Una es la independencia económica y otra es retomar el derecho a la vivienda con perspectiva de género. ¿Por qué si yo, o al menos a mí en mi propia historia, que es, vuelvo a decir, es lo que uno le suma al movimiento para que terminemos discutiendo feminismo popular, no todas mis compañeras tienen la posibilidad, porque yo tengo compañeras rurales que no tienen un celular y estamos en el 2020, y es una realidad. No es algo que lo cuento y que es muy distante. Esa es la realidad de la economía popular. Pero también tengo compañeras en basurales a cielo abierto que tampoco lo tienen. Entonces, elaborar una herramienta que sea representativa en lo que nosotras necesitamos es realmente donde apostamos para construir con la templanza necesaria y con la herramienta viva. Nosotras no podemos dar un paso adelante si nuestras compañeras no lo comprenden. Y eso me parece que es lo que hemos potenciado en el feminismo popular, sin querer, si se quiere, pero que hemos ordenado un poquito el feminismo, porque si no se queda como algo abstracto. Hablamos de licencias. Ahora estamos entendiendo que las licencias para los varones es absolutamente necesario en esto de igualdad, paridad, porque hay que tener cuidado con las palabras también, porque si a mí me hablan de igualdad, en mi sector cartonero vuelvo a la carreta. Digo, no, pará. Entonces, no todos los sectores interpretamos las mismas palabras cuando hacen foco a algo.
Y después, para terminar cerrando, digo, el feminismo popular, lo cultural, tiene que ver con esta historia viva que tenemos, que como pueblo, que nos hacemos cargo, porque nunca hemos tenido que pedir permiso y no lo vamos a hacer nunca, es que ha atravesado de entender esto de la cultura del descarte, ¿no? Que yo pueda hoy, hace 8 años, que hemos podido fundar y proponerle a un Estado, uno de los más duros de la ciudad de Buenos Aires, es que evidentemente como nosotras tenemos todos los derechos negados, no solamente el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, que en mi trabajo es lo peor que nos puede pasar, era obvio que la salud me lo iba a cobrar en el cuerpo y que era injusto a partir de semejante construcción que hubiera el abismo de nuevo. Y ahí es donde me paro desde lo cultural, desde la cultura de construir para adelante, es que propusimos algo que para nosotros era cotidiano, pero que la sociedad todavía no lo podía disfrutar, que era desde el saber popular, la cultura popular que tiene una cartonera de tantos años de recorrido. Somos las, miren, no hay mejor que nosotras para enseñar separación en origen por algo fundamental. Somos nosotras las que aprendimos a ver qué contamina y qué no. Somos nosotras las que le podemos decir a una sociedad que saquemos la palabra basura, que son materiales húmedos y secos, que nosotras le podemos decir a la sociedad cuáles son las leyes que nadie quiere que sepa, a dónde va su impuesto, por qué hoy en la actualidad se sigue pagando un kilo de basura de entierro a $, por qué la política pública tiene que tener perspectiva de género, porque somos el 65% de todas las organizaciones, porque somos el 65% del movimiento cartonero, por qué nosotras no podemos ocupar ese lugar que siempre se nos negó. Bueno, esa cultura popular hizo que mis compañeras entendieran que si íbamos a ser promotoras ambiental ocupando otro lugar dentro del mundo cartonero, no íbamos a dejar de ser cartoneras. Al contrario, íbamos a sumar desde otro lugar, íbamos a poder retomar la vida que no tuvimos y la calidad de vida que no tuvimos en esos derechos que vamos y que luchamos, a desandar esos derechos, a desmenuzar esos derechos, y que no seamos nosotras las que repetimos lo que las otras piensan, o los otros piensan por nosotras. Promotora ambiental tiene que ver con algo muy claro. Irrumpimos en un movimiento cartonero que no sabíamos que era patriarcal porque no teníamos tiempo para discutir todo lo que tenía que ver con eso. Pero sí decidimos y nos permitió darnos cuenta cuánto compañero feminista tenemos dentro de un mundo cartonero y un trabajo de hombres. Y es la potencialidad a construir el feminismo popular, el sujeto social, el sujeto político y el sujeto ambiental. La sociedad tiene que comprender y entender que los buenos hábitos no solamente hacen a lo que te corresponde a vos, que es ese mandato. Vos cuidá a tu familia. No, ese mandato lo tenemos que romper, porque si somos parte de un colectivo, es como dijo Fernanda, nuestro rol a partir del sindicalismo, el trabajo ordenador de la vida, hace que rompamos las barreras y que yo me tenga que ocupar de que no haya pérdida de trabajo en esta patria, pero que también tengamos que discutir la revalorización del trabajo, el reconocimiento de la economía popular y que nunca más haya terciarizado trabajadores el negro y todas las plataformas que hace el capitalismo para oprimir algo que nos corresponde a nosotros porque los trabajadores y las trabajadoras somos nosotros. Muchas gracias. Ahí no podía sacar el micrófono. Gracias, Jackie, muchas gracias. Mariel está por ahí, que no la veo. Sí, entró Mariel. Está con el usuario, que se lo pasé, ¿cuál? Privada. Ah, ahí la veo. Sí, ahí está. Mari, ¿cómo estás?
Estás con el micrófono silenciado. Ahí la esperamos. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí, Mariel. Hola. Sí. Hola. Bueno, adaptándonos a las nuevas tecnologías. Bueno, primero una alegría encontrarme con Jackie Flores, que sea así por Zoom. Jackie hace un montón que no nos vemos, y bueno, agradecer la invitación. Bueno, realmente desde el feminismo podría hablar de muchas cosas, porque bueno, como contaba un poco Fernanda, que hacía mención, soy la primera intendenta mujer del municipio de Moreno, un municipio con muchísimas dificultades económicas, el más complicado de toda la provincia de Buenos Aires, uno de los municipios más poblados también de la provincia de Buenos Aires. Nosotros estimamos, bueno, hay que esperar el censo que se iba a hacer este año, ojalá que el año que viene lo podamos hacer, pero estimamos que seremos unos 700.000 habitantes. Moreno es como si fuera prácticamente una provincia, eso siempre me dicen mis compañeros y compañeras de las demás provincias de la Argentina. A veces estaba pensando como un poco para ordenar y un poco en este poco tiempo poder sintetizar un poco la experiencia desde el feminismo y la política en Moreno, pero que también contiene a los movimientos sociales. Pensaba como en algunas palabras claves que tienen que ver con nuestra historia, donde el tema de la identidad cultural fue muy importante, el tema de la organización comunitaria, el construir en comunidad, fue muy importante, el tema del valor del trabajo y el tema de las mujeres. Me crié en un barrio muy pobre de Moreno, en una de las localidades más alejadas del centro de Moreno, que se llama Cuartel Quinto, que es un conjunto de barrios populares, y en estos últimos años, como era una zona semi-rural, se fueron desarrollando un asentamiento muy grande, donde, bueno, yo tengo 43 años, así que imagínense que transité mi juventud en los años 90, pleno auge del neoliberalismo, donde había un desprecio muy grande de lo popular, y ahí nos encontrábamos nosotros en un barrio humilde, transitando una de las crisis más difíciles de la Argentina, como fue la crisis de los 90, donde todavía no había organización popular, porque bueno, veníamos de una dictadura terrible, donde después teníamos el discurso del no te metás, y bueno, fueron los últimos años del menemismo donde estaba todo estallado y había muchas dificultades económicas, donde nosotros no entendíamos bien por qué, porque en realidad como había desprecio por lo popular, no solo que sos víctima de una situación económica totalmente injusta, sino que además sos culpable, porque sentís que es tu culpa, que estás en esa situación porque tus padres, no sé, no quisieron estudiar y son vagos, que sos pobre porque tus capacidades no te dan para ser mejor persona y desarrollarte como ser humano. Entonces ya en la crisis del 2001, que ya era más grande, ya había pasado por algunas situaciones que pasamos los sectores populares, bueno, como dice Jacqueline Flores, nos vamos a andar contando nuestras novelas, que como decía Evita, son melodramas para otro, pero para nosotros son historias reales, donde encontramos transitando otra vez otra crisis, que fue la del 2001, yo ya más grande, y con un grupo de vecinos y vecinas muy, muy jóvenes, decidimos que queríamos hacer algo por nuestro barrio,
pero que también veníamos a hacer un proceso de dejar de sentirnos culpables, porque decía que teníamos la culpa de lo que éramos, había una negación de nuestra identidad. Y una de las primeras cosas que hablamos, y por eso digo que el tema cultural fue importante, porque nosotros decíamos, nadie lucha por lo que no ama. Así que lo primero que nosotros tenemos que hacer es amar profundamente lo que somos. Para amar profundamente lo que somos, teníamos que empezar a incursionar en la política, en la historia, entender qué es lo que habíamos pasado, por qué no éramos culpables de lo que nos estaba pasando, y además por qué no teníamos, entonces en consecuencia, por qué no teníamos que sentir vergüenza, porque te hacían sentir vergüenza. Yo a veces hablo con militantes de esta época, ya habiendo pasado gobierno popular, y cuando yo les cuento, ellos me dicen, yo no tengo vergüenza, claro, pero vos no pasaste los 90, no sabés lo que fue ser joven en los 90, porque realmente había un desprecio por lo que éramos. Entonces empezamos a trabajar, y dijimos, bueno, vamos a trabajar con el tema de la identidad cultural. Entonces empezamos a armar centros culturales en barrios, cosa que no había en los barrios, porque por lo general los centros culturales estaban en los centros urbanos. Y además no estaba el concepto, porque decía que en el barrio no había cultura, o sea, nosotros no teníamos cultura. La cultura estaba en otro lado, en los artistas, en las bibliotecas nacionales, en el barrio no había cultura. Entonces nosotros empezamos a decir, bueno, nosotros, ¿qué es la cultura? Es lo que creamos en nuestra relación. Entonces, bueno, sí, acá también hay cultura. Entonces vamos a hacer un centro cultural donde las personas del barrio enseñen lo que saben. ¿Saben amasar? Bueno, van a enseñar a hacer pan casero, hay peluqueras, enseñarán peluquerías, hay danza folclórica, vamos a bailar folclore, hay historias de lo que tiene que ver con la historia oral de nuestro pueblo, bueno, vamos a recrear esas leyendas y esa cosmovisión del hombre y la mujer del interior que vino a conformar el conurbano. Vamos a contar esas historias, el pombero, el lobizón, bueno, recrear, no sé, el guaraní, por ejemplo, porque también era como algo que no se podía hablar guaraní, no podías decir si venías del Chaco, si venías de Corrientes, bueno, son todas cosas que era el desprecio por lo popular, por lo tanto, el enemigo que hace es que vos encima tengas que sentir vergüenza. Entonces hicimos ese trabajo de empezar a reafirmarnos en nuestra identidad cultural, quisimos incursionar más en lo político, bueno, traíamos a algunos profes que nos enseñaban un poco sobre el tema de la historia, y nos empezamos a ubicar en esta historia de nuestro país, a incursionar en la identidad de que éramos. Bueno, éramos trabajadores y trabajadoras, que en este momento de la historia estábamos viviendo una parte de nuestro país que no hay pleno empleo, ya no estaba el peronismo de Perón, ya no estaba, había avance tecnológico, había concentración económica, había desarrollo del capitalismo, y nos encontramos con que un montón de personas en nuestro país no tenían trabajo, pero que sin embargo nosotros queríamos seguir sosteniendo la identidad de trabajadores, porque no tener trabajo no quiere decir que bueno, seas un trabajador o una trabajadora. Entonces esa era como la segunda cosa en la que nosotros nos hacíamos firmes en nuestra identidad, de que también éramos trabajadores y que los trabajadores y trabajadoras de nuestro país tenían una historia de lucha también. Empezamos a estudiar cómo se empezó a organizar el movimiento obrero, contra qué peleamos, que finalmente la verdad que tampoco tenemos tantos años de historia, más o menos seguimos peleando por las mismas cosas. Y después más adelante incursionando en el tema de empezar a entender qué era el tema del rol de las mujeres. El feminismo es algo que todavía se sigue conceptualizando. Nosotros lo que veíamos es que lo que armamos eran organizaciones de mujeres. ¿Por qué? Porque las tareas del cuidado, las tareas de pensar en el bien común, y bueno, era un espacio de participación de mujeres. La que nos hacíamos cargo de la crisis en el barrio éramos las mujeres, las que organizamos el centro cultural, las que organizábamos la comida. Había algunos hombres, pero mayoritariamente éramos mujeres.
Entonces para nosotros como era importante el trabajo, nosotros decíamos, bueno, a ver, las compañeras que son las personas que las que más trabajan, o los hombres que más trabajan, son los que van a tener las responsabilidades. Claro, nos encontramos en realidad con las que más trabajábamos y más nos comprometíamos eran las mujeres. Entonces yo decía, no puede haber otra persona que nos represente políticamente que no sean las personas que más compromiso tienen y trabajan. Pero sin querer, nosotros ya estábamos hablando de feminismo, porque en realidad lo que nos molestaba era que hubiera hombres de la organización que nos expresaran políticamente cuando las que trabajábamos éramos nosotras. Entonces empezamos a trabajar mucho el tema de, bueno, si la compañera es la que más trabaja y más se compromete, tendrá que acostumbrarse a estar en ámbitos donde se discuta la política también. Entonces, sin querer, por ahí nosotros ya estábamos discutiendo el tema del feminismo, y siempre digo yo con un sentido profundamente comunitario. Yo a veces no hablo de feminismo popular, con esto que nosotros siempre decimos, yo digo que todavía el feminismo se está redefiniendo y que también es diverso, hay distintas expresiones. Y yo cuando me pienso como feminista me pienso en el feminismo comunitario, porque es donde me crié en un barrio popular, donde lo que nos salvó y nos sigue salvando es la organización popular, es la organización comunitaria, es la organización de comunidad. Como el conurbano está compuesto por personas que vienen de las distintas provincias de la Argentina, hay también un componente indigenista, criollo, o sea, somos eso. Entonces, lo común, lo comunitario para resolver los problemas está muy presente. Pero además, como no podemos resolvernos las cosas solas, estamos obligados a pensar comunitariamente, digamos, ¿no? Para pensar, no sé, desde la educación, desde el armado de un centro cultural, pensar la comida, pensar hasta a veces la seguridad, pensar la educación, todo lo pensamos comunitariamente. Entonces, yo cuando hablo de feminismo, yo digo que, por lo menos mi última definición, es que yo me siento identificada en un feminismo que construye comunidad, que es donde vengo. Me siento identificada en un feminismo comunitario. Y después nosotros siempre decíamos, bueno, no podemos solamente conformarnos que organizamos el barrio. En este proceso histórico también nos sumamos a un movimiento social. Yo soy del movimiento Evita. Eran los espacios de participación en los que nosotros nos sentíamos identificados. Desde el peronismo, porque en el barrio somos peronistas, eso es así. Amamos a Evita, y la tengo a mi compañera Evita, siempre es mi sombra, la tengo siempre conmigo donde voy. Y empezamos a participar del movimiento social, que también hay mucho machismo, ahí Jackie me va a acompañar porque lo sabe bien, o sea, el machismo, el patriarcado está en todos lados, también están en los movimientos sociales. Yo como buena mujer soy de levantar la voz siempre, de plantear las cosas. Los hombres a veces no son de plantear todos los temas, las mujeres somos boconas, planteamos todos los temas, queremos discutir todo. Entonces en un momento también mi organización, que quiero mucho y quiero mucho a mis compañeros, no tiene que ver con eso, sino con el patriarcado, como yo molestaba bastante, me mandan, yo era responsable del Frente de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires del Movimiento Evita, y era un cuadro, digamos, que ya habíamos organizado varias cosas en Moreno y tenía ganas de ayudar, en mi visión comunitaria como siempre, tenía ganas de ayudar por fuera de Moreno también, poder ayudar en la construcción de la provincia, poder ayudar en la construcción nacional, pero bueno, como molestaba bastante, me terminaron mandando otra vez a Moreno, ¿no? Que me vaya, bueno, que está bien que vaya a construir a Moreno. Mi planteo fue, mire, yo ya no sé qué más hacer en Moreno, o sea, no sé cuántos más centros culturales vamos a armar, ya habíamos hecho una cooperativa de vivienda conducida por mujeres también, hicimos como 700 viviendas, trabajamos el tema de residuos también, ya la cooperativa de residuos, saneamos arroyos, o sea, ¿yo qué voy a hacer en Moreno? Tengo que ir por la intendencia, ¿qué me mandan a Moreno? Si yo me voy a Moreno, no puedo crear un estado paralelo, nunca sola, por supuesto que estoy hablando que es con un conjunto de compañeros y compañeras. Si yo me voy a Moreno, yo tengo que pelear por la intendencia, que yo qué voy a hacer en Moreno ya, si no puedo aportar en otros lados, ¿qué más voy a hacer? Bueno, y decidimos que Moreno estaba muy mal, no es que se me ocurrió a mí
o sea, había una crisis en la dirigencia política, bueno, en el anterior intendente, digamos, un municipio que estaba muy en crisis. Como siempre, como militante, nosotros siempre vamos por más, queremos mejorar la situación, que las cosas mejoren. Entonces, charlando con mis compañeros y compañeras, nos propusimos que había condiciones, porque no siempre hay condiciones, pero que había condiciones para pelear después de tantos años de hacer trabajo en comunidad y en distintas localidades de Moreno, que había condiciones para pelear la intendencia. Teníamos un ahorro nosotros, no mucho, pero teníamos un ahorro de todas las experiencias de trabajo en cooperativa que teníamos, porque además en esta visión de comunidad nunca ninguno de los componentes de mi organización habíamos pensado en el crecimiento individual de ninguno. Siempre pensamos en la organización, siempre se pone en común lo que se necesita, y entonces, bueno, ahí teníamos un ahorro. No lo suficiente, no lo que se gasta en campaña, obviamente, pero teníamos nuestro ahorrito que quizás con eso nos podíamos apuntalar y podíamos hacer una campaña. Trabajamos por el tema de la unidad del peronismo, porque nosotros creíamos que para derrotar al macrismo había que unir el peronismo, hicimos algunos gestos, trabajamos para que sucedieran algunas cosas en Moreno que impactaron a nivel nacional también. Y después había un acuerdo, podríamos decir, entre varones del conurbano, de que en los municipios peronistas no iba a haber paso. Era como una regla, ya estaba cerrado así, se había cerrado el partido, que en los municipios peronistas no iba a haber paso. Entonces, nosotros recuerden que acá pasamos cosas muy fuertes, como fue la explosión de la Escuela 49, veníamos los movimientos sociales sosteniendo una acampe, conjunto con sindicatos, por supuesto con SUTEBA, con ATE, bueno, con sindicatos de la CGT acá en Moreno, donde yo tuve una participación importante, por supuesto. El movimiento Evita es uno de los movimientos, el movimiento más grande en Moreno. Entonces, con todo eso que habíamos peleado, parecía que, bueno, demos la pelea para que se abran pasos, ¿no? Pero ya dijeron que no se va a abrir. Bueno, pero las cosas no están cerradas, no están establecidas, o sea, nosotros podemos transformar, empecemos a instalar una discusión que Moreno tiene que haber paso. Había muchos candidatos, porque cuando no hay conducción en el peronismo hay muchos candidatos, y nosotros empezamos a buscar para que hubiera candidatas también. Entonces empezamos a hablar con futuros candidatos, ¿no? O sea, gente que se iba a proponer como candidatos, ¿qué les parecía si todos juntos, más allá de que todos íbamos a ser candidatos y candidatas, qué les parecía si empezábamos a empujar, a decir que nosotros en Moreno queríamos que hubiera paso? Bueno, insistimos, los hombres no querían, querían esperar, no sé, que alguien dé la orden de arriba de no sé dónde. Entonces empezamos a hablar en Moreno, los movimientos sociales, nos decimos las Cayetanas, porque somos mujeres, la compañera de la CCC, la compañera de los barrios de pie, y el movimiento Evita, éramos todas dirigentes mujeres de las organizaciones sociales. Hablamos con otras mujeres del peronismo que se querían presentar como candidatas, estaban ahí, medio que no se animaban, y bueno, vamos a una conferencia de prensa, las mujeres de los movimientos sociales, imagínense mujeres, movimientos sociales, barrios pobres, bueno, no vino nadie a la conferencia de prensa, ya sabíamos nosotras que no iba a venir nadie a la conferencia de prensa, lo único que íbamos a hacer era grabarnos y empezar a instalar el tema. Bueno, después búsquelo, ya que buscarlo, hay una filmación ahí de nuestra primer conferencia de prensa, 3 compañeras de los movimientos sociales presentándonos como candidatas. No pasó nada, no hubo mucho ruido ahí, pero el 8 de marzo, las otras compañeras peronistas que participaban en espacios de hombres, se cansaron de algunos mandatos patriarcales, y el 8 de marzo me llaman un día antes, me dicen: mira, Mariel, queremos pedir paso y que haya candidatas mujeres, nos vamos a juntar el 8 de marzo frente al municipio, las candidatas mujeres, y pensemos, nosotros también queremos dar la pelea de que Moreno haya paso. Bueno, hicimos así, nos juntamos un 8 de marzo frente al municipio, antes de marchar, nos íbamos todas en el tren con toda la cantidad de compañeras, nos íbamos viajando hasta la ciudad, y pusimos fecha para hacer una conferencia de prensa, todas las mujeres candidatas,
porque los hombres en realidad no se habían animado, no querían. Querían ser orgánicos, querían... Pero yo decía, nosotros no podemos explicarle a alguien que no vive en Moreno lo que está pasando acá. Nosotros tenemos que hacer ruido, que pasen cosas para que haya paso. Hicimos una conferencia de prensa, todas las mujeres candidatas del peronismo, de los movimientos sociales. Nos acompañaba la periodista Araceli Bellota, y escritora, que ahora es la presidenta del Consejo Deliberante. Ella no era candidata, pues nos acompañaba también como feminista en esta discusión. Bueno, ahí sí tuvo mucho más fuerza, vinieron todos los medios locales, por supuesto, los medios locales, pero vinieron todos, y era como la novedad de que nos estemos juntando las mujeres y pidiendo paso en Moreno. Y después hicimos un acuerdo de que llegado el caso, la que tuviera mejores condiciones para ser candidata, es a la que íbamos a acompañar, que arranquemos un camino haciendo campaña y la que mejor estuviera en condiciones, las demás iban a acompañar a esa lista. Y después nos pasaba que empezamos a hacer nuestros actos de lanzamiento, y por ejemplo yo iba, una compañera, una doctora feminista que se llama Patricia Rosenberg, que es muy conocida en Moreno, que fue directora de la maternidad, primera maternidad de parto respetado en Moreno. Bueno, y Patricia lanzaba su candidatura. Y medio que Patricia no se había animado a invitarme a mí, porque yo era la otra candidata, y invitó a algunas, y bueno, ya empezamos a comunicar, pero dijimos que nos íbamos a acompañar. Y yo, mira, Patricia, yo quiero ir al lanzamiento de tu candidatura. Bueno, y fuimos todos, el espacio de mujeres, acompañarla a Patricia Rosenberg, que fue la primera que se lanzaba como candidata. Bueno, nadie entendía nada qué hacía yo ahí, qué hacía otra compañera, Sandra Cruz, que también se presentaba como candidata. Cuando yo hago mi lanzamiento de campaña, vienen las otras candidatas mujeres también. Por ello, yo no sé si todos llegan a comprender el mundillo de la política, pero eso no es así para nada. Esa voz, el otro estás compitiendo con el otro, jamás irías al lanzamiento de una candidatura de otro, pero nosotros habíamos hecho un acuerdo que íbamos a construir desde el feminismo y las mujeres nos damos poder entre nosotras. Un hombre no nos transfiere poder, sino que entre nosotras nos íbamos a fortalecer. Después se dio de que en realidad la que más posibilidades tenía era yo. La doctora Rosenberg baja su candidatura, yo la dejo encabezando la lista de concejales y la dejo como armar la lista de concejales. Bueno, le incluimos a Araceli Bellota y por ahí otras compañeras quisieron seguir peleando solas la candidatura, y en Moreno terminó habiendo 7 listas, la mayoría de hombres. Creo que la lista que tenía menos recursos era la nuestra, pero nosotros teníamos mucho desarrollo territorial, todos los movimientos sociales participaban, o por lo menos los movimientos sociales dirigidos por mujeres participaban de nuestra lista, porque algunos habían especulado que un candidato solamente era el que iba a tener la lista, entonces fueron a otro lado, bueno, todas así cosas que estamos recomponiendo porque tenemos que estar todos juntos y todas juntas. Y bueno, empezamos a armar una campaña con poco recurso, pero con mucha mística. Por supuesto había mucha bronca con el intendente de ese momento. Y era algo nuevo que en Moreno hubiera una candidata mujer. Porque también es verdad que nosotros tenemos, cuando nos escuchamos, digamos, yo no quería copiar, no queríamos las mujeres copiar el modelo masculino de hacer política. Yo no quería ni llegar ni de forma soberbia, ni creyendo que me las sé todas, no, yo tengo muy en claro, vengo de un barrio pobre, he cirugiado en la quema, como le puede haber pasado a cualquier otro compañero cartonero, he cosechado chauchas en las quintas de Cuartel Quinto un verano para comprarme los útiles para ir a la escuela. Esa es nuestra historia. Entonces, nosotros veníamos a hacer política y a trabajar sobre un liderazgo que también era comunitario, que era con humildad, porque yo soy eso, vengo de un barrio humilde, y yo
creo que eso mostró como algo diferente que hizo que finalmente ganáramos las PASO. Soy la intendenta más votada de la historia de Moreno, gané por el 60% de intendenta, pues soy intendenta por primera, es la primera vez que hay una mujer. Pero después también históricamente hay un 10% de corte, siempre hay un 10% de corte en la lista ganadora, y nosotros tuvimos un 3% de corte nada más, o sea que también soy la intendenta que menos corte de boleta tuvo. Queremos pensar el feminismo desde el poder, desde los lugares de poder. Vuelvo a decir, no para copiar el patriarcado, sino para dirigir como mujeres. Quedó Araceli Bellota de presidenta del Consejo Deliberante, Patricia Rosenberg era la presidenta del bloque, ahora a Patricia la convocó el ministro de Salud para los equipos sanitarios, porque bueno, Patricia es una profesional muy reconocida, así que hace poquito ya se fue a trabajar los equipos de Ginés, y la mayoría de las secretarias son mujeres, la mayoría de las directoras son mujeres. Si vienen acá a mi privada, los atienden mujeres, son todas, la mayoría, no es que no hay hombres, hay hombres también, pero se nota claramente que acá conducen las mujeres. ¿Y en qué es importante eso? En que y más en esta situación de donde nosotros estamos combatiendo esta pandemia que es a nivel mundial, porque justamente la respuesta a esta pandemia es comunitaria. No tiene que ver solamente con una vacuna, que por supuesto que la necesitamos, pero la respuesta no va a ser solo desde el Estado, no va a ser solo desde los recursos económicos, sino que la resolución o la respuesta, porque no es que la resolvemos, pero que la respuesta a la pandemia es totalmente comunitaria. Nosotros armamos, eso es algo que llevamos las mujeres más, la que construimos y somos de barrios populares. Nosotros acá en Moreno, por ejemplo, enseguida armamos el comité de crisis. En otros municipios él fue resistido porque no les gusta que participen. Moreno enseguida, porque para mí lo primero que había que hacer es el comité de crisis, donde participaban diferentes personas en representación del Estado nacional, provincial y municipal, pero también participaban los movimientos sociales, organizaciones políticas, las distintas religiones, o sea, participaba todo el mundo en ese comité, y después armamos, Moreno está dividido en 6 localidades, o sea que cada localidad tuvo su propio comité, y desde ahí bajan todas las políticas, desde, no sé, la organización, la respuesta alimentaria, hay más de 300 ollas populares en Moreno, que no es que las organiza el municipio, sino que las organiza la comunidad, y nosotros, bueno, por supuesto vamos gestionando para conseguir el recurso, pero la comunidad también gestiona recursos en su comunidad, porque no tenemos vuelvo a decir que Moreno está muy mal, entonces no tenemos todas las respuestas económicas. Todos los operativos, por ejemplo, de detectar que se están haciendo, que lo que hacemos perdona que te interrumpa, Mariel. No sé si se escucha. Te agradezco mucho la participación y todo, y te pido mil disculpas por interrumpirte, pero estamos muy excedidos de tiempo. ¿Será posible que podamos ir redondeando en unos minutos más para ya pasar la palabra? Sí, ya perdón, no sé cómo sintetizar todo para que sirva. No, la verdad me da pena porque estaba re interesada en lo que venías diciendo. Te agradezco. No, pero ahí termino, no vamos a ser tan pesada tampoco. Los operativos detectar, en realidad, que uno se imagina, pues hay un operativo sanitario con médicos y enfermeras, pero en realidad lo que estamos haciendo es que las distintas personas de la comunidad salen a hacer un test, que es un cuestionario de preguntas, donde si hay alguna persona que presenta síntomas, hay un móvil sanitario, y ahí en el momento se les hace el hisopado. Realmente para llegar a la cantidad de barrios que hay en Moreno, si no participara la comunidad, sería muy difícil porque, bueno, llevaría muchísimo tiempo y sería casi imposible de abordar. Bueno, ahí estamos.
No es fácil, por supuesto, soy la única intendenta de la primera sección electoral, así que comparto con muchos hombres, pero bueno, acá la llevamos y bueno, veremos cómo sigue la historia. Bueno, muchas gracias y disculpen que tardé tanto. Gracias, Mariel, muchas gracias, súper interesante. Bueno, como decía Rebeca, una pena, pero bueno, nos excedemos demasiado en el tiempo que teníamos previsto. Pero realmente muy interesante y bueno, y tal vez en una próxima oportunidad podamos volver a escucharte. Así que bueno, será siempre bienvenida. Le damos la palabra entonces a Graciela Morgade. Bueno, gracias. También agradezco la invitación, Martín, que anduvo ahí insistiendo, y reformulando la cita. Bueno, y gracias por la integración de esta mesa, de este panel. La verdad que quería hablar al final porque la verdad que quería escuchar. Efectivamente, la idea de los feminismos populares o qué son los feminismos populares está en construcción, ¿no? El estudio, la sistematización y todo eso que hacemos en la academia, porque en parte es nuestro trabajo, también va marcando que hay un cambio en los feminismos en los últimos tiempos, ¿no? Vieron que se suele hablar de olas, la primera ola, la segunda ola, la tercera ola, se habla de la cuarta ola, ¿no? Y la cuarta ola tiene que ver con los feminismos populares, tiene que ver con la juventud, con las juventudes, y tiene que ver con los procesos que las compañeras estuvieron desplegando en primera persona, que es lo más interesante, por lo menos para mí, ¿no? Cuando además de que se habla de una experiencia, las experiencias son habladas en primera persona. Los primeros feminismos tuvieron que ver con el derecho al voto y me quería referir justamente a Evita como una feminista. Hay mucho debate respecto a si Evita era feminista, no era feminista, y tampoco me interesa mucho dilucidarlo acá. En realidad Evita se enfrentó con las feministas en su época, o sea, tuvo un enfrentamiento con las mujeres autodesignadas feministas. Pero con el tiempo y con las vueltas justamente de los feminismos, del movimiento social de mujeres, es que llegamos muchas compañeras que trabajamos el tema y que nos juntamos también a estudiar, a pensar a Evita como una militante feminista desde una praxis feminista, o sea, una práctica política y social feminista. Porque si pensamos en Evita como esa mujer que no solamente le habló a las mujeres, sino que pudo hablar con las mujeres, cosa que las feministas en aquella época no lograban, ¿no? Evita hablaba con las mujeres, hablaba a las mujeres, y las mujeres no eran mero objeto decorativo, ¿no? Si vamos desbrozando algunos párrafos de La razón de mi vida, que hoy en día nos pueden parecer, digamos, polémicos, si los situamos en el momento de La razón de mi vida y pensamos de qué está hablando Evita, bueno, Evita está hablando de mujeres trabajadoras, está hablando de mujeres que, por supuesto, desde un lugar de madres y, en todo caso, esta cuestión que nunca terminó de discutir tanto Evita, que fue el lugar maternal para las mujeres, pero esas mujeres eran mujeres trabajadoras y en tanto tales buscó la dignidad, ¿no? La dignidad de las mujeres en tanto mujeres trabajadoras hacen que Evita tenga, ¿no? Que sea para nosotras, para muchas de nosotras, una gran referente del feminismo popular, que tampoco se llamaba así en aquel momento, pero es como una raíz de los feminismos populares, ¿no? Y bueno, pasó la segunda ola con justamente la teoría de género y esta posibilidad teórica
de salirnos de las determinaciones biológicas, y la tercera ola que tiene que ver con toda la irrupción de las disidencias, ¿no? En pensar la sexualidad. Y digo, ¿y qué es esta cuarta ola, o cómo estamos pensando esta cuarta ola? Y hay una categoría que Fernanda esbozó al principio, y creo que tanto Jackie como Mariel desplegaron, que es lo que llamamos la idea de la interseccionalidad. Hoy no podemos pensar al género, o sea, a las determinaciones sociales de género, no podemos pensar el sistema patriarcal, al sistema trans odiante, ¿no? Porque ya no decimos fóbico, decimos odiante, porque en todo caso fobia es una especie de patología y el odio es una categoría política, ¿no? El odio a la disidencia. Entonces no podemos pensar al patriarcado transodiante sin pensar las determinaciones de clase social, es decir, el lugar económico, las de el racismo, la colonialidad, la condición colonial de nuestros países, no los podemos pensar de manera separada. Entonces, tal vez la idea del poliedro, bueno, lo tengo que seguir pensando, ¿no? Pero yo creo que son imágenes o metáforas que tomamos de la matemática, de la aritmética, de la geometría, pero para pensar esta articulación que hoy definitivamente no puede ir aislada. Entonces, yo diría que estamos en un momento de feminismos interseccionales en que realmente es imposible pensar a la condición social femenina sin pasar por su condición económica, sin pasar por su condición de etnia, nacionalidad, generación, que últimamente estoy un poco trabajando con el tema de personas mayores, porque creo que tenemos que pensar a las personas mayores, que además son fundamentalmente mujeres, ¿no? Y ahora que están en pandemia y toda esta cuestión está llevando a que visibilicemos todavía más la cuestión, ¿no? De las mujeres, que son generacionalmente las viejas, ¿no? Bueno, esta irrupción de diferentes lecturas y simultáneas hace que podamos distinguir a algunos feminismos que son más liberales o feminismos que son, bueno, si se quiere, con ese rasgo medio pequeño burgués que tuvieron en algún momento, algunos feminismos, digo, hay todos esos feminismos, pero los feminismos populares, si existe esa categoría, me encantó la cuestión de feminismo comunitario, Mariel, la voy a seguir pensando, pero tienen que ver con esta interseccionalidad y tienen profundamente que ver, entonces, con la lucha de los movimientos populares y los movimientos sociales, ¿no? Y ahí se van, o sea, porque la economía popular, o las mujeres de la economía popular, como estaba planteando también Jackie, lo van pensando a la vez, la condición de cartonera, o la condición de trabajadora de la economía popular, junto con la condición de la mujer, ¿no? De las mujeres. Entonces, es realmente inescindible. Hoy decimos, bueno, no podemos separar, no lo podemos separar. Tenemos que analizarlo y por supuesto que en cada contexto y en cada territorio se cruzan de manera diferente, ¿no? También sabemos que los cuerpos leídos como femeninos son objetos de violencia, y lo son, ¿no? De violencia, de discriminación, de subestimación, como decían las compañeras, ¿no? De subestimación, esa voz que es subestimada. Bueno, esa es la lucha feminista dentro de esta interseccionalidad, pero no podemos, reitero, desgajarla de las otras determinaciones, ¿no? Y yo quería plantear una pregunta, porque bueno, yo soy de educación y siempre me incomodó la idea de que en algún momento se pensaba que la educación popular era lo popular y que en todo caso la escuela era la escuela capitalista o la escuela patriarcal o la escuela colonial. Y un poco la escuela es capitalista, patriarcal y colonial, pero no siempre y no tanto. Y además hace muchos años, décadas, que venimos luchando desde la pedagogía crítica, desde los sindicatos docentes, desde los feminismos, para poder pensar a la escuela como una escuela popular, ¿no? Y yo creo que la educación pública
tiene la enorme posibilidad de ser nacional y popular, aunque no siempre lo sea. Quiero decirlo, ¿no? Todavía falta un camino, sobre todo en el secundario, sobre todo en el nivel secundario. Pero bueno, no pensaría los movimientos populares o la educación popular por fuera de la educación pública, ¿no? Y ahí entonces, bueno, tal vez el tema que más conozco, que es el tema de la educación sexual integral, es efectivamente un hito y una cuña donde todas estas demandas populares tienen un canal para entrar y para expresarse. ¿Y por qué? Voy a decir 3 cuestiones que la ESI discute. La ESI discute los conocimientos, los saberes, porque sabemos que los saberes que se enseñan en las escuelas son, en general, lo que llamamos androcéntricos, es decir, fueron construidos en una organización, en una institución, que en general fueron las universidades, patriarcales, en órganos académicos patriarcales, y los conocimientos tienen un corte, y no solo en las ciencias sociales, ¿no? Sino también todas las disciplinas que forman el currículum escolar tienen un sesgo androcéntrico, capitalista, también colonial, ¿no? Y los movimientos de los feminismos, los movimientos decoloniales, vienen discutiendo la cuestión del conocimiento. Y básicamente, el conocimiento que se transmite en la escuela, cuando se deja atravesar por la ESI, lo que hace es discutir el punto de vista, quién habla, y discutir el valor de esos conocimientos para los sujetos que hablan. Entonces, de ahí a pensar que la educación sexual integral es la voz, porque habilita la voz, y es la voz de los saberes, y de los saberes tradicionales, de los saberes subyugados, como decía una compañera hace muchos años, ¿no? Los saberes de las mujeres, los saberes subyugados, los saberes negados. Durante mucho tiempo se dijo, las mujeres están lejos de la tecnología. ¿Cómo vamos a estar lejos de la tecnología las mujeres si somos las que más sabemos de las tecnologías, de la alimentación, del abrigo? La compañera ya decía, de la separación de residuos. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tecnología estamos hablando? De la tecnología, por supuesto, pensada como patriarcal, la tecnología de punta y, bueno, la informática, que lamentablemente está dejando afuera a muchísimas mujeres, ¿no? Pero bueno, no me quiero extender. Los conocimientos, los saberes son discutidos por la ESI. También los vínculos, porque la ESI incorpora la mirada a lo que llamamos la pedagogía feminista. Y la pedagogía feminista es la pedagogía que, orientada en la tradición de la educación popular, es la que sostiene que no hay un lugar de saber, no hay una persona que sabe, sino que justamente, como la voz circula, también circulan las posiciones respecto de la relación pedagógica. Para decirlo en otras palabras, la docencia tradicional está acostumbrada a saber, a transmitir y a evaluar. Cuando la perspectiva de la ESI está permeando las prácticas, las maestras, los maestros, les maestres tienen el gran placer en algún momento de decir no sé. Y decir no sé para una maestra, maestro, profesora, profesor, profesore, es tremendamente liberador, porque justamente nos saca de ese lugar, de la carga de ser quien tiene que tener todas las respuestas, ¿no? Y esto lo dicen las maestras porque nosotras, investigamos hace muchísimo en temas de ESI, hacemos mucha capacitación docente, mucha transferencia, mucha vinculación territorial y mucha extensión universitaria, entonces nos lo dicen. Y la última cuestión que también la ESI discute es a la institución, es la distribución del poder en las instituciones, ¿no? Porque la ESI justamente lo que está planteando es que si valen las voces, también vale la organización de esas voces para plantear las modificaciones que haya que plantear, por ejemplo, en la vida institucional. Tuvimos la oportunidad de seguir diferentes experiencias, escuelas secundarias donde se discutía el uniforme. Hasta hace no mucho, en las escuelas secundarias en la provincia de Buenos Aires, las chicas iban con guardapolvo y los chicos no. Y tuvimos la oportunidad de hacer
La discusión, ¿por qué las mujeres tienen que ir con guardapolvo? ¿Por qué no pueden vestirse como quieren? O en todo caso, si el guardapolvo es importante, ¿por qué no se lo pone todo el mundo, digamos, no? Porque esa es la cuestión. ¿Valoramos el guardapolvo? ¿Por qué solo las chicas? Y tuvimos oportunidad también de participar, por supuesto, en las discusiones que tuvieron que ver con la legalización del aborto y las formas organizacionales que se fueron creando alrededor de los debates de la legalización del aborto, por ejemplo, y las marchas de Ni Una Menos, desde 2015, también nos van mostrando que la ESI produce institución, sacude las instituciones, ¿no? Entonces digo, de alguna manera la educación sexual integral, y bueno, para ir cerrando, abreva en el movimiento popular y en el movimiento social de mujeres, los feminismos. También abreva en los movimientos de la disidencia sexual y sus luchas. Y también abreva en los movimientos populares que van justamente introduciendo con fuerza esta noción que finalmente llamamos de interseccionalidad, que tiene que ver con complejizar el sujeto de los feminismos, ¿no? Para enseñar ESI, para enseñar la ESI, para llevar adelante el proyecto de la ESI, bueno, tenemos un gobierno actual que se ha comprometido públicamente, el ministro de Educación lo dice cada vez que le preguntan, vinimos a aplicar las leyes, entre otras leyes, la educación sexual integral. Y sabemos que no es fácil, y quisiera cerrar justamente en este espacio con dirigentas, volviendo al tema que Fernanda seguramente me escuchó decir. Yo misma hace mucho tiempo, tal vez hace 20 años, pensaba en que las políticas y el Estado y el gobierno tenían la responsabilidad total. Y, no sé, la vida, ya estoy grande, o también alguna experiencia histórica, por ejemplo, en nuestro país, porque yo creo que al macrismo lo sacamos desde abajo, ¿no es cierto? Porque ellos tenían los medios de comunicación, los trolls y toda la guita y los sacamos de abajo. Entonces, algo que se me hizo así como una conciencia, y digo, la ESI, el proyecto de educación sexual integral en la escuela pública, las escuelas, va a poder existir y subsistir solo si se sostiene un movimiento social que demanda, y que el movimiento social de las organizaciones sociales, los sindicatos, las organizaciones de docentes, que hay muchas organizaciones, colectivos de docentes autónomos que por la ESI, y por supuesto la juventud, ¿no? O sea, estos chicos, estas chicas, estos chiques, que son quienes demandan. La ESI va a poder subsistir y persistir si se mantienen si se mantiene esa fuerza. Por momentos se acercará, yo trabajo en el Ministerio Nacional, así que estoy como en el gobierno, pero quiero decir, por momentos habrá aguante y banque, y por momentos habrá distanciamiento, y se señalará. Y yo creo, y no creo estar ganándome que mañana me pidan la renuncia. Digo, creo interpretar una manera de pensar a la política que también tenemos en el ministerio, porque más de una vez, y por mi propia función en el ministerio, que es de trabajo con centros de estudiantes, con cooperadoras, con comunidad educativa y todo eso, creo que compartimos esta mirada. A la política, el gobierno del Estado tienen la responsabilidad principal, pero la política y las políticas tienen que ser acompañadas, sostenidas, denunciadas y también defendidas por el movimiento social. Y ahí veo una necesidad, digamos, ¿no? Una necesidad de articulación. Y una última cuestión que no le iba a decir, pero no puedo no decirlo, pero también porque me encantó la referencia al carácter del poder en las instituciones, en las organizaciones, este poder del que hablaron las compañeras ya, que apoyado en la generosidad y la solidaridad, este poder apoyado en el sentido comunitario que dijo Mariel. Yo estudié también, perdón, pero estudié el tema del poder, porque bueno, hice justamente mi tesis sobre maestras directoras que ejercían el poder.
Y hay una pregunta sobre la fuente del poder, que está en la teoría del poder, pero que la tenemos que seguir desplegando, porque en general la teoría política dice que el poder es violento, porque quien ejerce el poder amenaza, es como una amenaza, ¿no? Entonces, quien ejerce el poder, y si no, hay una amenaza del uso de la fuerza, ¿no? Sobre todo vinculado con el Estado y el gobierno. Y hay otras formas de ejercicio del poder, que son formas de ejercicio del poder no violentas. Así que les agradezco, compañeras, que están hablando de formas de ejercicio del poder no violento. No quiere decir que las feministas seamos mejores personas, ni que seamos buenas, ni nada. Hay una experiencia histórica feminista que hace que podamos decir que hay otras formas de construcción del poder. Así que, bueno, todo mi amor y todo mi apoyo para poder seguir en ese camino de construcción política, porque en dirección a la justicia social, bueno, creo que es la única manera posible. Todas las otras terminan en sujeción y en más violencia. Así que bueno, nada más. Gracias. Gracias, muchísimas gracias, Graciela, y nada, replico los aplausos de todos y todas y todes. Siempre es esperanzador escucharte, es muy clarificante todo lo que decís, pero sobre todo es esperanzador, ¿no? Teniendo en cuenta esto último que decías, que bueno, entre todos, todas y todes, vamos a poder cambiar esta sociedad patriarcal en la cual estamos inmersos, y que a poquito vamos haciendo camino. Así que bueno, muchas gracias. Intervengo yo, estuve rastreando un poco las participaciones en el chat, y bueno, si les parece, voy en el mismo orden de las exposiciones para, bueno, recuperar algunos comentarios y algunas preguntas. La primera pregunta sería para Fernanda. Acá básicamente bueno, si revisás el chat hay muchos comentarios elogiosos sobre el deber de militar la perspectiva de género y demás. Lo que te están pidiendo es una ampliación básicamente sobre cómo es que se puede hacer para desde la universidad de alguna forma quebrar esa burbuja y de la que vos hablabas, y contribuir básicamente a esta militancia desde la perspectiva de género, perdón, desde la universidad y básicamente desde el sindicalismo unido al trabajo en las universidades. Bueno, en principio la burbuja la rompemos. Yo no sería tan auspiciosa, un poco por la fuerza también. Pero esta acción como la de hoy es romper la burbuja, digo, esta integración de los distintos actores, escuchando y hablando, no solo las que hablamos, sino también las que escuchamos, que sin duda si hubiera sido presencial, hubiera sido mucho más amplio la escucha de otros actores. Me parece que esto en principio intenta romper esa burbuja. El sindicato también intenta todo el tiempo, digo, en estas capacitaciones y en esta búsqueda por formar a los docentes desde la perspectiva de género, también lo que intenta hacer es romper con esa formación que mencionaba antes Graciela, esa mirada, ¿no?, tan heteronormativa y tan patriarcal, de la que somos formados desde niños o hemos sido formados desde niños, y que por supuesto los docentes universitarios no somos para nada ajenos a esa formación, sino que como toda institución la replicamos. Yo creo que la universidad hay dos cuestiones. Para que se introduzca la perspectiva de género, lo mismo que en el resto de la sociedad, con una lucha constante de cada uno de los actores que creemos que es posible eso. Y sobre la burbuja, y yo tengo mi expectativa más también está puesta en las o les jóvenes, que es,
me parece que los más jóvenes no aceptan esta mirada del docente como dueño de la verdad. Digo, yo soy docente hace 17 años y claramente, digo, yo como les digo a ellos siempre tienen la misma edad y yo voy envejeciendo, ¿no? Antes éramos casi contemporáneos y hoy soy más grande que sus madres. Es una cosa un poco fuerte. Pero el vínculo que ellos generan con nosotros no es el mismo. Y entonces me parece que ellos nos exigen romper con esa burbuja, porque si no rompemos con esa burbuja dejamos de ser escuchados. Así que me parece que va por ahí. Obviamente, digo, esa es la perspectiva que tenemos los docentes, porque si no, no nos estaríamos parando ahí dando clases y hablando de feminismos y hablando de la cuestión popular como fundamental. Digo, en la UBA hemos discutido, yo soy docente de la UBA y hemos discutido mucho la necesidad del trabajo territorial, ¿no? Que se intentó imponer y que durante mucho tiempo era una imposición que muchos estudiantes se negaban a hacer. Y a mí, una cosa más con respecto a eso, me acuerdo cuando hablábamos del trabajo territorial, que un docente dijo algo que me pareció clarísimo y que espero que Jackie acuerde, que era los sectores populares nunca necesitaron de las universidades, nunca los fueron a llamar, nunca les fueron a pedir nada, son los universitarios los que van a buscar a los sectores populares. Entonces, hasta que no entendamos que somos nosotros los que vamos a buscarlos, porque los necesitamos y porque necesitamos entender qué pasa fuera de nuestra institución, y no pongamos en ese rol de ser los que tenemos que escuchar y no los que tenemos que tanto preguntar, tal vez si nos empezamos a correr de ese lugar de ser los que venimos a sacar la foto y nos vamos, también ahí haya una posibilidad de ruptura de esa burbuja, creo. Gracias, Fernanda. Tengo acá también, bueno, una cantidad impresionante de comentarios para la participación de Jackie. Más allá de los comentarios, que ya estamos un poco excedidos con el tiempo, voy a ir, si les parece, directamente a la pregunta. Para Jackie, la pregunta apunta, el pedido, de hecho, a que si podés ampliar un poco, dice acá, la diferencia entre igualdad y paridad para el mismo cultural. Igual, si me permiten, voy a continuar la respuesta de Fernanda, que es real, y sin ningún mérito de faltarle el respeto a nadie, voy a intentar resumir en algo que es muy sencillo para mí, porque el saber es poder. Depende de dónde lo canalicemos, somos parte de la opresión también. Y para eso del techo de cristal, para mí me resulta como muy fácil. Menos libros y más alpargatas. Es una frase muy peronista. Menos libros y más alpargatas. ¿Qué significa esto? Venir a conocer las realidades tomando la generosidad de saber que vas a construir para el otro, no para vos. O sea, hay algo que tenemos que rever y que la decisión la tenemos nosotros. La acción es la decisión de construir en el colectivo, sabiendo que no te va a quedar nada para vos. Y después, en cuanto a la pregunta que puntualmente que me hicieron a mí en la equidad y la igualdad, estamos desandando estos términos que tienen que ver mucho con el trabajo formal. No nos olvidemos que nosotros hemos construido nuestra identidad trabajadora. Somos trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que venimos desandando como la equidad es percibir lo que te corresponde. Y la economía popular pone al hombre y a la mujer en el centro, combatiendo al capital. Entonces, vamos desandando esto que ya está estructurado, que son palabras que tienen que ver con el trabajo, y después la igualdad tiene que ver en que somos, frente a la ley, somos todos iguales, y depende de la rama de la economía popular en lo que estamos discutiendo. En la rama cartonera, por ejemplo, estos dos términos no nos hubiera podido, si nosotras no hubiéramos dado la discusión, no hubiéramos podido construir la perspectiva de género, porque ambos me conducen a la igualdad del hombre.
y todavía el término no lo hemos encontrado porque nos estamos dando la discusión. Y así como hemos podido generar un sindicato de nuevo tipo, porque no somos desocupados, porque somos trabajadores de la economía popular, capaz hasta tenemos la posibilidad de incorporar otro nuevo término. Gracias, Jackie. Acá hay también unos cuantos comentarios más para Mariel. Una pregunta que está orientada a ver cómo repensamos la comunidad organizada, pero en términos de la integración, dice acá, de las políticas del gobierno municipal con la economía popular desde una perspectiva de género comunitario. O sea, es un poco largo, sí, no sé si se entendió, lo repito, la voy a leer tal cual. ¿Cómo se integran las políticas del gobierno municipal con la economía popular? Y esto desde la perspectiva de género comunitario. Estás con el micrófono silenciado, Mariel. Perdón, ahí se me escucha. No, la entiendo perfectamente porque es un tema que estoy discutiendo en el Estado, en realidad, no solamente en el municipio, sino con la provincia y con la nación, porque en realidad el Estado está armado para los monopolios. Es tremendo. Acá también tenemos que utilizar el término igualdad y equidad. Nosotros tenemos que generar en el Estado equidad para la economía popular, porque está todo armado para que el monopolio sea únicamente el que acceda como proveedor, por ejemplo. Es muy difícil en el Estado que una cooperativa, por ejemplo, pueda ser proveedora del Estado. No está armado así, está armado para el monopolio. Entonces son cosas también que hay que romper. Te doy un ejemplo, y voy a tratar de ser breve. Nosotros en los marcos de la emergencia estamos comprando alimentos. O imagínate, yo vengo de la economía popular, conozco productores, yo quiero comprar carne a los productores de cerdo de Navarro. No puedo. No puedo. Tuvimos un montón de tiempo justamente con una compañera de Jackie Flores, que está trabajando acá conmigo, Marilyn, que la pusimos exclusivamente para que se dedique al tema de compras y la economía popular. Te digo, hicimos una compra, no pude poner una sola cooperativa porque está todo armado para que las cooperativas no puedan. Entonces, seguramente la próxima compra que hagamos vamos a poder, pero tenemos que generar todo un acompañamiento, unos dispositivos para generar equidad con las cooperativas para que puedan, porque los que reúnen las condiciones son las empresas y monopólicas, te digo. Ni siquiera te digo empresas de Moreno, empresas monopólicas son las que acceden a ser proveedores del Estado. Así que es un trabajo que tenemos que hacer y hay un trabajo profundo que está vinculado a la soberanía alimentaria. Si nosotros no trabajamos en apoyar a los productores de alimentos, difícilmente nosotros podamos fortalecer la soberanía alimentaria. No decidimos ni sobre lo que comemos, ni decidimos a cuánto lo vamos a comprar. Entonces, un trabajo profundo que para mí tiene que ver con una tarea que tiene que tener sí o sí un gobierno popular. Bueno, da para hablar un montón el tema, pero en realidad te lo doy en un pequeño ejemplo. Después sí, por supuesto, en lo que tiene que ver en la organización, muchas políticas que nosotros desarrollamos en territorio ahora son políticas de Estado, pero eso referido más a las políticas del cuidado, si querés, referidas a la economía popular. Pero yo puntualmente te digo, a mí me indigna mucho que esté todo tan armado para el monopolio y que nosotros no podamos apoyar, no pueda ser más sencillo que pueda ser proveedor del Estado una cooperativa que produce alimentos, por ejemplo. Estamos trabajando en la Municipalidad de Moreno para salvar esa discusión y que pueda ser posible.
Muchas gracias, Mariel. Y bueno, por último, para terminar, tengo acá una pregunta para Graciela, que de hecho es una pregunta compartida, pero bueno, la parte que le toca a Graciela. Dice, ¿cómo hacemos para que la universidad salga de esa torre de cristal? Lo vincula de esa torre de cristal con el eurocentrismo, dice, que intenta conducir a las mujeres en su liberación y sea realmente una herramienta revolucionaria en un modelo eminentemente popular y nacional. Bueno, la universidad es un hueso muy duro de roer. Lo único que les puedo decir, compañeras, yo fui decana 6 años y trabajé y mucho en dirección a ser una universidad nacional y popular, y creo que el proyecto de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires de los últimos años se puede empezar a vislumbrar como un proyecto que básicamente no hace ese distingo jerárquico entre la investigación, la docencia y la extensión, sino que pone al trabajo territorial y a la vinculación territorial como una forma de co-construcción de conocimiento. Creamos un centro de extensión universitaria en el barrio de Barracas. Probablemente, bueno, estuvo el gringo Castro, estuvo en un proyecto vinculado con promotoras, promotores, vinculados con cuestiones de economía popular, vinculados con la CETEP, vinculados, un viernes cada 15 días se hace una feria de la economía popular en la Facultad de Filosofía y Letras. No me quiero poner como ningún ejemplo porque no soy yo, es un proyecto político que llegó a la Facultad de Filosofía y Letras, y piensen que si todavía salimos ahí y preguntamos qué se estudia en la Facultad de Filosofía y Letras, además de que se piensa que es una carrera, Filosofía y Letras, en general se piensa que están colgados de la palmera, ¿no? Entonces, quiero decir, aún en la Facultad de Filosofía y Letras, con un proyecto político nacional y popular, avanzamos, creo, en un proyecto feminista, en un proyecto donde el conocimiento no es un patrimonio de una élite, sino que se busca que se circule. Ahora, los profesores, las profesoras y los profesores tienen que publicar porque si no, no ganan concursos. Tienen que hacer un montón, y la compañera Fernanda hace así. O sea, las condiciones materiales de trabajo en las universidades, por supuesto, si pensamos en términos de privilegios, me queda claro que es un espacio de privilegio, pero hay muchas condiciones materiales de las universidades que empujan a la universidad elitista, a la universidad de pocos y pocas. Pero digo, las dos cosas son ciertas y definitivamente hay posibilidades de pensar otras universidades. Y en el conurbano bonaerense hay universidades que tienen proyectos que son populares, porque conozco a Avellaneda, conozco José C. Paz, conozco, bueno, hemos trabajado en conjunto, digamos, con Avellaneda, porque además se compartía territorio. Quiero decir, no todas las universidades son iguales tampoco. Y las últimas, las del Bicentenario, las que se crearon en el conurbano, las últimas tienen menos ese sesgo elitista que tienen las más tradicionales. Así que, bueno, hay que seguir profundizando, obviamente. Muchas gracias, Graciela. Les agradezco a todas por las respuestas que dieron a las preguntas. Insisto en la cantidad de comentarios elogiosos y agradecimientos por sus intervenciones. Y para el cierre me gustaría dejar a Martín para que nos despida. Bueno, bueno, la verdad que excelente. Nos queda mucho por desaprender y por reaprender y por volver a vincularnos. Espero que podamos repetir este encuentro de forma presencial más adelante, que incluso puedan participar estos compañeros de Brasil que no pudieron estar. Hay algunos compañeros cartoneros, acá lo veo a Ariel, participando de la reunión, y esperemos que haya muchos compañeros y compañeras más de la economía popular en los cuales nos podamos encontrar, que son aquellos compañeros y compañeras maravillosos que se inventan su propio trabajo. Y esto me parece que es muy importante para que la universidad pensemos desde otro lugar y pensemos desde otro lugar el trabajo, el lugar del trabajo. Esto que decía Jackie,
¿no? Ya no mirar con esa mirada, ¿no? de lamento, sino con esta mirada de reivindicación del trabajo que hacen todos estos compañeros y estas compañeras, y que eso nos modifica nuestros saberes y nuestras maneras de relacionarnos con el conocimiento. Así que muy agradecido a Fernanda, a Jackie, a Mariel, a Graciela por este encuentro y por brindarnos esta posibilidad de escucharnos. Así es que, bueno, y muchas gracias a todos y todas por participar. Y ahora abrimos los micrófonos y gritamos y hacemos ruido y algo que se parezca a una reunión de gente humana, por favor. Sí, sí. Por favor. Bueno, un gusto. Hace Chao, falta, chao. Gracias. igualmente. Chao, chao, chao. Gracias. Chao, 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 chao. Compañeras, compañeros. Chao, chao, chicas. Chao, compañeras. Chao, chao. Chao. Bueno, excelente las coordinadoras también.